Bienvenidos, amigos. Hoy continuamos con nuestra narración y resumen y hablaremos sobre este libro, el Premio Nobel Imre Kertész, de nacionalidad húngara, cuya obra excelente y magistral es Sin Destino, cuyo tema es la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración nazi. Sin Destino tiene como escenario Budapest, Hungría. Empieza esta obra narrando donde el personaje principal, un adolescente de 15 años, Jorge Kóbes, él va hacia su colegio y entrega una carta donde pide permiso para no asistir ese día, para apoyar a su padre e ir a hacer compras a un almacén, porque le están enviando a un campo de trabajo. Y así es donde en el colegio le dan permiso y él va con su padre a comprar muchas herramientas que debe llevar en una mochila a los campos de trabajo que lo envían. Aparentemente hacen ver que es campos de trabajo donde, no va a haber nada contra el que va ahí, y como él era judío, tenía que ir a ese lugar. La obra empieza así tan maravilloso y magistral, narrándote de esa manera, en el cual despiden al padre del joven Jorge Kóbes, vienen sus familiares, especialmente de su esposa, porque Jorge Kóbes vivía con su madre política. Su padre se había separado y la custodia lo tenía el padre, ¿no? Vivía Jorge Kóbes con su padre y su madre política. Y la madre política tenía más familia. Tenía también una familia que era un rabino y un periodista, y ellos vienen, los vecinos del segundo piso, todos, es como una despedida que le hacen a él, sabiendo que tal vez no pueda venir de ese campo de trabajo a donde va. Así empieza la obra y narra un poco también las vivencias que hay en Budapest y donde cómo Jorge Kóbes va interrelacionándose con sus vecinos, y también cuando él un día vuelve, se encuentra con su amiga Ana María, que también era una adolescente de su misma edad, de 15 años, y que tenían buena amistad y que ambos también compartían casi la misma suerte, donde su padre ya se había ido de Ana María a un campo de concentración y también sus padres se habían separado. Entre ellos hay un afecto entre Jorge Kóbes y Ana María. Hay un afecto, una amistad. Y por eso siempre se encontraban en la tarde para conversar. En uno de esos hay un ataque aéreo de los aliados y todos van a esconderse en el lugar, en el subterráneo, para poder protegerse de las bombas. Ahí es donde Ana María se pone al lado de Jorge y cuando había las explosiones de la bomba, ella se asusta y cada vez que da un salto se acerca más a Jorge y lo abraza. Jorge también se queda quieto y otra vez hay una bomba y Ana María salta sobre los brazos de Jorge y ambos terminan besándose. Y luego, cuanto más bombas había, ellos más se besaban. Entonces, Jorge Kóbes dice, interesante, las bombas nos están uniendo. Y ella le dice, sí, que vengan más bombas y que seamos felices. Así hacen la broma ellos dos y salen del refugio, y luego al día siguiente ya ellos indican pues de que, eran jóvenes adolescentes y dicen, seremos enamorados. Y luego pasa unos días y había dos hermanas también que vivían en el tercer piso, y a esas dos hermanas ellos van a jugar siempre en las tardes, a hacer sus tareas, a conversar y a dialogar. Y un día viene la hermana mayor, porque eran dos hermanas, una que también tenía 16 años y la otra que tenía 12 años. Pero un día viene la hermana mayor y se encuentra con sus amigos, con Jorge y con Ana María, en su cuarto. Y empieza a ponerse triste y a llorar. Y ahí le preguntan a los otros, ¿por qué está llorando? Le dice, es que nosotros los judíos tenemos un triángulo amarillo y eso nos significa como judíos. Pero el día en mi colegio, en la calle, vi que la gente me miraban con odio, con desprecio. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos ven con odio, con desprecio?
¿qué es lo que hemos hecho para que suceda eso? Por lo tanto, como lloraba mucho, Jorge también le explica y le dice, pero bueno, ese es racismo, es así, durante años nos han tratado así, por muchos factores que la humanidad pues argumenta y nos tratan de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que acostumbrarnos, dice. Y como lloraba, él lo abraza. Por ese acto, Ana María se molesta. Al día siguiente, cuando de nuevo se quieren encontrar para ir hacia a las hermanas para ver, Ana María no aparece. Y al tercer día se encuentra Jorge con Ana María y le dice pues a Ana María si habían ido, o él había ido a jugar con las hermanas. Y él le dice que no había ido porque ella no estaba, solo con ella podía ir. Ah, entonces, continuamos como pareja, dijo. Claro, eso le dijo. Entonces ella dijo, es nuestra primera discusión. Y él también dijo, sí, un malentendido. Porque ella se había puesto celosa al ver que él había acariciado el cabello de la hermana mayor para que pudiera estar callada. Así de esa manera empieza Laura, de manera así narrándote algo común, para luego trasladarte a ese mundo tan complejo y tan bárbaro que eran, y tan cruel y inhumano, los campos de concentración. Porque ya cuando va a la siguiente página te dice que Jorge está ya trabajando en una planta militar en la misma ciudad, saliendo de la frontera de Hungría, de Budapest, en la isla de Szepel. Allí ya trabajan los jóvenes de un colegio, que eran 18 jóvenes. Ahí trabajan en la refinería, ellos en la producción del petróleo y sus derivados. Y pasado 3 semanas, ya te van narrando la obra más rápido, te va adentrando ya al mundo de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración, pero de manera sutil, disimulada y tan genial escrita, donde el lector tiene que deducir muchos aspectos. Entonces, en ese instante, sucede que Jorge está yendo en el autobús, y cuando ya está llegando a la isla de Szepel, donde va a trabajar, un policía detiene el autobús, el ómnibus, y a los que son judíos los baja. Dice, todos los que son judíos bajen, los que tienen la estrella amarilla. Les pide su carné y su pasaporte hacia la isla y los hace formar. Pero ya el policía había bajado a sus demás amigos, a los 17. Solo faltaba Jorge, y al ver que Jorge se puso sorprendido y reclamaba al policía por qué lo detenía, los demás jóvenes que estaban escondidos detrás de un terraplén empezaron a reírse. El policía los detenía a todos haciendo bromas, disimuladamente, y todos pensaban que era broma. Y después los ómnibus se fueron y los 18 jóvenes estuvieron ahí. Y le dijeron al policía, señor policía, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Porque nosotros tenemos que ir a trabajar al centro de refinería. Y el policía le dijo, bueno, yo también recibo órdenes, ahí veremos qué hacemos. Pero señor, ya es las 7 de la mañana, tenemos que ir a trabajar. Y el policía les dice, miren, ahí hay un edificio, y creo ahí es la oficina de aduanas. Ahí vamos, era un edificio ya abandonado, deshabitado. Él tenía la llave, entra ahí, les hace sentar ahí, y mientras los jóvenes ahí van esperando y jugando, y había un teléfono, él llamaba al policía para recibir órdenes, y hablaban en su idioma, y era húngaro el policía. Hablaban en su idioma y venía órdenes, pero no había qué hacer. Entonces, ¿qué hace el policía? Lo que hace, le dice, espérenme acá, sale y los echa candado dentro de esa oficina. Ellos se quedan ahí horas hasta que el policía, y como ellos estaban cansados ya, el policía aparece a eso de ya pasado mediodía, y abre la puerta y les indica, y había venido otro policía también en bicicleta, y ya le da la orden indicando que salgan. Cuando salen ellos, había cantidad de judíos que habían sido detenidos en esa ruta y venían de varias rutas. Los forman a toditos y les dicen que vuelvan a la ciudad. Habían hecho eso, habían detenido, todo estaba sincronizadamente calculado, porque era para que pudieran detener a todos ellos justo antes de llegar a sus hogares o su trabajo, para que nadie supiera dónde estuvieran. Entonces, muchos, cientos y miles de judíos fueron detenidos y llevados por la ciudad hacia un cuartel general que estaba al otro lado de la ciudad de Budapest. Ahí había soldados alemanes
y lo que hacen es ahí ubicarlos en la fábrica de ladrillos para que trabajen un tiempo, y después de un tiempo, a ellos, pasados unos meses nada más, a ellos le dicen, los soldados, tanto húngaros y alemanes le dicen que van a ir a Alemania y que allá, bueno, le van a tratar mejor, y si van antes van a tener buen puesto, y en los vagones solo van a ir 60 personas, no van a ir 80. O sea, si se demoran ustedes en ir más tarde, irán 80 personas e irán a hacer trabajos menores. Y como los jóvenes eran bromistas, todo, y había los líderes, que había 4 jóvenes ahí muy animados, uno el vivaracho, que era el curtidor, otro que era, le decían rizo al joven, que era un líder nato, y el otro, el fumador, que siempre fumaba porque dice que les haría más barato eso porque se moría de hambre, y así. Y mismo Jorge era un líder del grupo. Todos dicen entonces vamos, lo toman a broma y vamos, dicen, vamos. Y se suben al tren que los va a llevar a la ciudad alemana. 60 personas suben, entre los 18 jóvenes y también damas, varones, ancianos, niños, todos. Los llevan hacia Alemania. Ellos creen que están yendo a un lugar para trabajar mejor, pero según van yendo, va pasando los días, era 7 días de viaje, y al 5.º día se acabó lo que vendría a ser el agua, había un poco de alimento, y empezaron a darse cuenta que sí, en realidad, la situación era bien difícil. Y en el mismo tren, muchas personas empiezan a morir de sed y de hambre. Llegan a Auschwitz, al lugar, al campo de concentración de Auschwitz, donde ahí los bajan, los ubican, y ahí van a estar solo 3 días. Pero cuando llegan ahí, ellos salen unos soldados o unos prisioneros a rayas, ya eran judíos que estaban ahí, y uno de ellos les habla y les dice, se acerca a Jorge y le dice, y le habla en hebreo y le dice, ¿cuántos años tienes? ¿O cuántos años tienes? Tenemos 15 años. Y el judío que está ahí, el que le habla a Jorge, le dice, si dices menor de 16, no te van a dar trabajo. Y no dar trabajo aquí es casi la muerte. Tienes que decir que tienes 16 años. Entonces, eso avisa a Jorge a los demás. Les dice, tienen que decir que tienen 16 años, si no, no van a trabajar. Y luego, una vez ya informado, él baja y toditos son llevados formaditos, separados tanto damas y varones, y niños y ancianos, ¿no? Separados así. Y bueno, como todos hemos visto, como se da a veces en las películas, esta obra ha inspirado varias películas. Entonces, ahí ellos se presentan al médico. El médico era un alemán que estaba bien elegante, muy bien vestido, con su bata blanca, excelente, impecable limpieza y una presencia muy elegante. A él se presentan varios de los jóvenes, y varios de los jóvenes son rechazados porque le dicen ellos, ¿cuántos años tiene? Le dice 16, no, eres muy chato, fuera. El otro 16, no, es falso, váyanse para allá. Pero cuando llega Jorge, le pregunta en el médico y le dice, ¿cuántos años tienes? Él le responde en alemán y le dice 16. Y el médico le dice, no creo que tengas 16. Él le dice, sí tengo, y tengo capacidad para trabajar, y me siento de 16 años. Como lo ve decidido y capaz, ya sus amigos varios habían pasado a esa prueba, de los 18 habían pasado varios, algo de 14, entonces él también es aceptado y pasa a la derecha. Todos aquellos que han pasado hacia la derecha se quedan. Los que han pasado a la izquierda los van a llevar a las duchas especiales donde eran las cámaras de gas, donde lo iban a incinerar. Ellos en realidad estaban cansados porque no habían tomado agua durante 2 días, tampoco alimentos no habían consumido mucho. Entonces, casi debilitados todos, empiezan a formarse y los llevan ya hacia adentro para que los puedan ubicar en el lugar donde van a trabajar. Pero ellos, cuando están yendo ahí y los soldados alemanes lo llevaban también, ven un estanque
el letrero decía agua no potable, pero como se morían de sed tanto, se lanzan y empiezan a beber ese agua. Y después de un rato reaccionan, ven bien y luego indicaba agua, residuos químicos. A algunos les dio infección al estómago, pero a otros hasta eso les calmó la sed. Era tan terrible que se morían de sed que en realidad algunos lo tomaron ya así como si fuera agua, por más hábil y terrible que era, para calmar la terrible sed que tenían. Así van ellos y luego son ubicados en sus trabajos y van a empezar a trabajar. Y ahí, en ese lugar, ¿no?, de Auschwitz, solamente van a estar 3 días. De ahí lo pasan a la ciudad de lo que vendría a ser, este campo de concentración estaba al lado de la ciudad de Weimar, ¿no? Al lado de la ciudad de Weimar. Entonces, lo llevan a la ciudad al campo de concentración Bundeswehr. Ahí lo llevan. En Buchenwald, ahí lo llevan y van a llegar ellos donde había algo de una buena cantidad de presos, casi 60.000, y donde ellos van a empezar a trabajar, y lo que le daban primero el desayuno era una taza de café y luego le dan también a media mañana su sopa y un pedazo de pan. Ese era su alimento, para que pudieran aguantar hasta la cena, donde le daban también café nada más. Entonces era una subalimentación. Pero ellos tienen que sobrevivir, y la única forma de sobrevivir es, tratando de huir de ese infierno, de esa realidad. Por eso Jorge, ¿qué hace? Jorge, para no suicidarse y no morir en ese infierno, siempre él calcula, él está contando, él cuenta todo. Él cuenta los pasos diarios, ¿no? Cuántos pasos da, cuántos presos hay, cuántos ya han muerto, cuánta distancia hay hacia el comedor, cuántas veces va a alzar el cucharón el que les sirve, todo, y así se distrae. Pero ellos son tan hábiles, hasta a veces de eso hacían negocio hasta con eso, porque se guardaban el pan, a veces guardaban, porque otro día a alguien le gustaba tal vez comer pan, y él quería comer sopa, entonces le intercambiaba, ¿no? Hacen intercambios, hacen negocio con el pan, con la comida, todo siempre así, y de esa manera también se distraen, ¿no? Pero el hambre era terrible. Entonces ahí van trabajando hasta que en la fábrica de ladrillos y en la fábrica ahí ahí lo que fabricaban cemento, como la subalimentación era fuerte, y lo que narra ahí es cómo vivían los presos subalimentados, golpeados, ¿no? Porque ahí va a conocer a su amigo, a Bandy Citrón, donde a Jorge, un judío gitano, lo había golpeado, se hace amigo con él, conversa, dialoga, y luego también va a tener esa vivencia, y como se alimenta mal, le va a dar como una pequeña herida en la rodilla y en la cadera. Esa infección va a crecer hasta que él, ¿no?, va a quedar en un momento ya sin fuerzas, exánime, y se va a poner al lado había algunos cadáveres ahí tirados que caían por enfermedad o morían ya tirados, y él cae encima de ellos, y aparecen unas personas que con carretilla recogían a los moribundos, y lo ponen en la carretilla a varios ya muertos, y encima lo ponen también a Jorge. Pero Jorge a las justas reacciona, porque está ya totalmente débil, y le dice, pues, protesto, dice. Y el que le está llevando dice, todavía vives, quieres vivir, interesante. Entonces lo que hace es, lo baja de la carretilla, en cambio a los demás sí lo llevan al crematorio, a los muertos, para incinerarlo. Y lo llevan a Jorge a un lugar que estaba detrás de la fábrica, donde ahí había un lugar hermoso, un edificio bien limpio, un jardín hermosísimo, y él va viendo y llega a ese lugar,
y ahí le atienden bien, lo duchan, lo limpian, lo bañan y le cambian y le ponen sus batas nuevas, su ropa y le dan un buen alimento. Le dan de comer su café, su rebanada de pan, ¿no? Y su terrón de azúcar. Lo alimentan bien. Y él se asombra. Ahí es donde va a conocer a un joven, ¿no?, de origen polaco que estaba ahí y que va a apoyarlo a él. Se va a llevar muy bien con él. Y le va a ayudar bastante a Jorge, pero sí le dice algo, que ese lugar en realidad le trataban bien y lo trataban bien a todos muy bien, porque en realidad era peor que el otro lugar, porque ese lugar era como una clínica, un centro de estudios patológicos, es decir, a todos los enfermos de todo tipo de enfermedad ahí los estudiaban, los analizaban, los estudiaban para ver qué era, qué tipo de enfermedad y cómo curarlo. Y a veces algunos le curaban, se deduce que hacían hasta curaciones o operaciones para ver la causa de la enfermedad, hasta los analizaban cuando estaban ahí moribundos o vivos, ¿no? Entonces, y todos tenían que pasar ese estudio, la enfermedad que tenían y estudiarlo si alguien sobrevivía o vivía más tiempo, por qué, cuál es el sistema inmune o qué bacteria atacaba tal enfermedad. Entonces, lo van a tratar bien así, pero va avanzando la obra de manera magistral, narrándote cómo va la guerra, cómo tratan en los campos de concentración, donde ya todos conocemos que era inhumano, terrible. Pero acá en la obra es más maravillosa porque te está hablando desde un punto de vista de él lo que está viviendo, cómo trata desde un punto de vista más psicológico y vivencial de él, ¿no? Y cómo era la interrelación y cómo ellos van tratando de sobrevivir en esa situación de extrema subalimentación que vivían ahí casi todos los presos. Entonces, ahí está Jorge, el médico lo va chequeando, sus heridas, lo va viendo, pero después, a su lado, como su amigo, el polaco, le apoyaba a él, y también había varios, ahí había varios checoslovacos, húngaros, prisioneros también judíos, rusos. Entonces ellos están tratando de hacer una conspiración y entre todos se apoyan. Y como Jorge también es muy hábil, muy inteligente, a él también lo protegen y lo cuidan. ¿Por qué? Porque un preso que venía, un judío, que venía ahí y que estaba mal, máximo duraba un día o 2 días, porque rápidamente se lo llevaban a las salas de estudio para que los médicos lo pudieran estudiar vivo o bueno, si moría, etc. Pero desaparecían. Y lo que hacía su amigo polaco era siempre, él, que era el guardián de todo de ahí, el que cuidaba, siempre era el que lo protegía a Jorge, ¿no? Aparecía otro y así. Pero un día el médico lo diagnostica a Jorge y lo ve y le dice, tu herida un poco está curándose, interesante, está mejorando, estás mejorando, le dice. Y después, pasa unas 3 semanas, el médico viene desesperado, corriendo, para llevarse a Jorge, ¿no? Pero como él tanto ha trabajado y tantos prisioneros habrá atendido, se olvida del rostro de él. Pero para suerte de Jorge, un día antes había llegado un soldado, ¿no?, de Ucrania, que había llegado herido y que tenía la misma contextura y edad de Jorge, y que había recibido un balazo en la rodilla. Y cuando le dice al guardia polaco, el médico le dice, ¿dónde está ese joven que tiene una herida en la rodilla o en la cintura? Le dice, no, rápido, dame, le dice. Entonces lo que hace es, el joven polaco lo envuelve en la sábana, lo que siempre hacía, lo envolvía al otro herido que estaba ahí. ¿Qué pasó? Le dice, lo envuelve, acá está, dice, y el otro se lo lleva. El otro está gritando, ya, el médico se lo llevó. Pues se lo habrá llevado pues para que lo estudien, lo operen vivo, etc., ¿no? Entonces así salvó a Jorge, y pasa unas semanas, pasan varios aviones y empiezan a bombardear la ciudad del campo de concentración ahí de Buchenwald, y lo que sucede es que al siguiente día suena la sirena indicando pues que todas las SS deben huir porque los soldados, tanto rusos y norteamericanos, se están acercando
a ese campo de concentración. Y es ahí donde el joven Pietka, que era el nombre del joven polaco, Pietka, él trae varios fusiles y entrega a varios que estaban ahí, los prisioneros judíos, y todos se van a luchar y a buscar a los nazis que los habían tenido ahí como prisioneros y a los que podían para capturarlo y asesinarlo. Y algunos dicen, no, viva el ejército de Ucrania, el otro dice, viva el ejército del proletariado polaco, ellos son los que están luchando. Y así, vive el otro, el ejército ruso, vive el ejército estadounidense, alegres, todos felices porque el campo de concentración ha sido rescatado y ha sido salvado. Por lo tanto, también Jorge es salvado y cada uno va a ir hacia cada uno a su país, grupos de personas de su país que había ahí se va a ir. Y él se entera de que había una asociación de húngaros judíos ahí. Y él dice, ¿había eso? Yo ni sabía, dice, ¿no? ¿Dónde está? Se junta y había un anciano de aspecto de cabello muy ya plateado, que era el líder. Y a todos los jóvenes le dice, volveremos a nuestra ciudad, Hungría. Y vuelven con ellos guiados, vienen los trenes, primero los trenes se los llevan hacia un lugar determinado, de ahí hacen un enlace y vuelven a Budapest. Cuando vuelve a Budapest, él llega ahí y se le acerca, bajan los jóvenes y casi todos se van, pero se le acerca un señor a él cuando sube al tranvía para ir hacia su domicilio. Y el señor le dice, ¿sabes qué, joven? Cuéntame, estás con tu traje a rayas, ¿qué has vivido? ¿Es cierto que esos campos de concentración son un infierno? Y Jorge le responde, le dice, sí, como tú dices, es un infierno. ¿Y me puedes contar? No, pero, ¿qué te puedo contar? Pero, ¿es terrible la situación? Sí, pues, pero hay infiernos en todos sitios, y los infiernos hay en todos lugares. O sea, Jorge lo quería contar. Jorge se da cuenta y está cansado. Él le dice, estoy cansado, quiero ir a mi casa. Y el Señor le insiste y le dice, soy periodista, podemos ganar dinero. El periódico recién está saliendo. Si tú cuentas la verdad, qué es lo que pasa ahí, pues iremos muy bien, ¿ves? Tú lo has vivido, ¿ves? Y él le dice, ¿yo lo he vivido? Sí. ¿Pero cómo es? Dice. No sé. Todo es sincronizado, todo era tiempo, dice. ¿Cómo tiempo? Es que el tiempo soluciona todo. Nos llevaban de un lugar a otro, hasta que en esta ciudad donde estuvimos, ¿no? En este campo de concentración, aquí, cerca de Weimar, pues ahí estuvimos casi todo el tiempo, pero en realidad tuve que salvarme gracias a que confié en que el tiempo, la fe, el optimismo me iba a sacar de ahí. Si no, hubiera sido difícil para mí. Pero cuéntame, no puedo, tendré que ir a mi casa, estoy apurado. Allá. Entonces, lo que hace es, le das su tarjeta y le dice, cuando quieres me llamas y podemos narrar toda tu vivencia. Y él vuelve, reflexionando y dice, no, quiere que le cuente, como si fuera fácil, lo vivido ese infierno, recordar todo es increíble. Entonces se va y vuelve a su casa. Y cuando vuelve a su casa, se entera que en su casa, en el segundo piso, vivían sus vecinos. Él reconoce ahí al señor Steiner y al señor Fleischmann, que eran dos señores muy parlanchines y que solo se dedicaban a comentar, pero que ellos habían estado en la despedida de su padre. Y cuando le dice, ¿qué pasó? ¿Mi casa dónde está? Bueno, se fue. ¿Y mi madre política? Bueno, se fue. ¿Y dónde? Bueno, se casó con el señor Sutó, el que administraba todas las riquezas de tu padre. Ah, bueno, ya. ¿Y mi madre habrá venido? Dice, no, porque también tenía a su mamá, ¿no? Se había separado. Sí, también. Te buscó, dice. Ah, ya. ¿Dejó alguna dirección? Sí, para buscar. Y los dos señores también, tanto el señor Fleischmann y el señor Steiner, se sientan al lado de él y le interrogan y le dicen, tenemos que hacer algo, tienen que parar los crímenes, esos que han hecho. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué infierno has vivido? Y él también le dice, bueno, lo único que sé habrá sido nuestro destino.
Y si hay libertad, uno es dueño de su destino. Ellos se sorprenden, ellos dicen, ¿pero que no te vas a quejar nada? ¿No te vas a decir nada? No sé. Eso ahora sí mi destino. No fue de ustedes. Ustedes están acá, siendo judíos. Pero fue de mí mi destino. ¿Y qué puedo hacer? Aceptar eso, me queda. Y en mi libertad que tengo ahora, puedo hacer de mi destino algo mejor. Es donde él se retira y pregunta por Ana María, y ellos dicen que hay una carta que le ha dejado, y él recoge y se va caminando con esa carta a buscar a su mamá, y luego Ana María se deduce. Ahí termina la obra, Sin Destino. Estimados amigos, de manera breve, resumida, esta obra magistral lo recomiendo leer porque es magnífico. Solamente tiene casi unas cerca de 200 páginas, pero el relato es magnífico y te atrapa la lectura desde la página 10. Magistral obra de un gran premio Nobel. Hasta la próxima.